Listo, chavos. Perfecto. Ahí cuando gusten empezar. Yo ya está listo. Yo, como siempre, Perfecto, es el regreso que fue el de Pablo. después de una semana ardua de mucha enfermedad, aquí ando. Ajá. Sigo enfermo, de O sea hecho. que te enfermaste porque te contagiaron los Terians o qué eso que fuiste a buscar en los cerros. Ay, sí, es cierto, estás perdido en el Sí, cerro. estaba perdido en el cerro. No encontré lo que buscaba, pero estaba No. perdido en el cerro. Bueno, volvió. Eso es importante, aquí ando. Y bueno, dicen que las cosas, la nostalgia, a veces nos puede llevar a caminos muy interesantes. Así que, ¿por qué no hacemos una película de antigua para aquellos que les gusta tanto decir que lo de antes era mejor? Como diría Pedro Fernández, ¿no? Amarte a la antigua. Amarte a la antigua, exacto. Justo iba a decir eso. Y veremos si les gusta amar a la antigua hablando cinematográficamente, porque vamos a hacer este ejercicio en el cual haremos una película con los recursos de antaño. Antes de empezar el capítulo, ¿te gusta más lo antiguo o lo actual en el cine? Me gusta cómo se ven las películas antes, me gusta el detalle del fílmico, la textura, pero no me gustaría grabar en esas condiciones y ahorita veremos por qué. ¿A ti, Pablo? Coincido un poquito con Alex. Me parece que ver una película de hace unos años, unas décadas, era algo bastante mágico. Pero ya cuando entiendes cómo se hace una película, me parece un suicidio querer filmar como se hacía antes. No creo que, no, o sea, no es imposible porque pues se hacían películas de todas maneras, pero sin duda alguna es un trabajo bastante pesado. Y para empezar a hacer nuestra película a la forma antigua, a los viejos tiempos, vamos a empezar con la escritura de guión antes de siquiera agarrar una cámara. Porque para los que no saben, existe el papel y existen las plumas o el lápiz. Como el lápiz. Y lo mejor que podías hacer para empezar a escribir tu guión era escribirlo a lápiz, A mano. a mano. Porque, y sobre todo mejor a lápiz porque puedes borrar. Ajá, claro. Es la forma más antigua de borrar y miren, si creen que esto es extraño, vean las fotos, se las pondremos aquí de las imágenes de cómo Tarantino escribió Pulp Fiction encerrado en un cuarto de hotel en Ámsterdam. Se encerró creo que durante semanas Semana, sí. y se ven y las imágenes llenó cuadernos con sus borradores de guión. Creo que eran borradores de 200 páginas. ¿Escritas? De hecho, había ciertos directores, como por ejemplo, en el caso de Akira Kurosawa, el mítico director japonés, que él en varias ocasiones admitió que no le gustaba escribir un guión, justamente porque escribir era algo muy ambiguo para llevarlo a cabo a una imagen. Entonces es lo que hacía, es de que la gran parte de sus películas, sus guiones no eran como tal guiones escritos, eran storyboards. Yo creo que el máximo reflejo de esta técnica la mostró con su película Ran del 85, 88, no me recuerdo. Por ahí vamos a tener el dato aquí en pantalla. Esta película no tiene un guión. Esta película, todo lo que es el guión como tal, son pinturas en óleo, de hecho, es en óleo. Okay. Entonces O sea, era un storyboard de obras de arte. de obras de arte. Ok. Algo que de hecho no se ha abandonado por completo. Ahí en el caso más actual tenemos a George Miller sí, George Miller, ¿no? El creador de Mad Max. Sí. Que George Miller. Sí, que en lugar de escribir un guión, toda su película se basó en storyboards. O sea, todo Y grababa por cachitos. todo lo que es Mad Max Fury Road, esta película protagonizada por Tom Hardy. Tom Hardy, sí. Este- Son puros Ajá. storyboard. Ajá, entonces no había una línea. Y por ejemplo, bueno, ya una vez que escribiste tu guión a lápiz y papel, pues viene lo de mecanografiarla, porque no había computadoras, no había el software de escritura de guiones como lo hay que ahorita es Celtex, Scenarist, que te tienen el formato y automáticamente te lo acomodan. No, tenías que agarrar la máquina de escribir, poner tu hojita y seguir el estándar de los márgenes y un tipo de letra que se usa hasta la fecha que se llama Courier 12 porque es la única que tiene un espaciado igual para cada carácter. Entonces eso hacía que tuviera una uniformidad, sea la palabra que sea, y no ocurrieran casos como con otras tipografías que una palabra podía ser más corta a pesar de que tenía las mismas letras. Pero
Ahora imagínate, estás escribiendo y te das cuenta que de repente te gustó más el diálogo de otra forma. No es como que pudieras borrar, bueno, sí podías borrar sí podías borrar la palabra o en este caso la frase, pero la mayoría de las veces era reescribir toda la hoja. Imagínate, veo eso. Pasa al final y son. Ajá, reescribes otra vez o te equivocaste en el formato, mamaste, otra vez. Otra vez. Y así durante, pues, ¿cuánto es lo normal que tiene de extensión un guión? Pon tu 200 páginas. 200 páginas, a veces los borradores. Pues si entendemos la regla básica, que una hoja es el equivalente a un minuto, pues ¿cuánto dura una película en promedio? ¿2 horas? Por ejemplo, 90 minutos una Película, estamos hablando una de- animada, imagínate. Pero 90. añadirle las características que tenían que hacer y todas esas cosas. Sí, claro, o sea, estamos hablando. Anotaciones, sí. Y cuando era para entregar guiones, Pues ahí no existían las fotocopiadoras. Ah, bueno, sí existían fotocopiadores ya después, ¿o cómo? No, sí, o sea, las fotocopiadoras es un invento ya bastante antiguo, sí. pero aún así me parecía pues un proceso bastante complejo, ¿no? El estar repartiendo guiones o modificaciones, Sí. o para cada actor. Todos los tratamientos, güey, todos los tratamientos que... Si buscan en guiones, verá que incluso en la portada aparecen ahí... Yes. Sí, las fechas de los distintos tratamientos. O la versión. La versión, ajá. Ok. Entonces sí, o sea, imagínate, ya de por sí te duele la mano cuando estás en la noche a las 3 de la mañana viendo Golden, imagínate escribiendo 200 páginas a mano. Ahora, ¿cómo te van a doler los dedos? Estar mecanografiando, ¿no? No, sí. Así que aquí empezamos con el primer sufrimiento. Después vamos con lo siguiente, que... Nos vamos con la elección del fílmico. El fílmico básicamente es como filtros de Instagram. De lo que ahora nosotros vemos como filtros de Instagram. En aquel entonces no podíamos hacer esto de editar como ahora, de que le mete colorimetría y el verdecito más para acá. No, eso se elegía con unos rollos que Pablo nos va a explicar. Sí, anteriormente tenías que anticipar absolutamente toda tu visión creativa. Desde el momento de que tú preproducías un material, la película en este caso, tenías que saber cuál iba a ser pues su aspecto que iba a tener. No solamente el aspecto, ¿no? También estábamos usando el tamaño de la imagen. Ah, sí, porque, a ver, primero hay que dejar en claro algo. Ahorita tienes dos opciones, que puedes grabar en digital o en cinta. Y ahora entenderán por qué si tienes las dos opciones, posiblemente elegirás digital. De hecho, tú dices que ahora tenemos la opción de digital y cinta, pero antes no la había. Deja eso, siendo sinceros. ¿Cuántas veces has visto que alguien, tú tienes a tu vecino o a tu amigo y de repente te diga, estoy filmando en cinta? Pues no, de hecho, es muy complicado llegar a ver a alguien que filme en cinta. Ajá. Obviamente los grandes estudios sí siguen filmando en cinta, pero obviamente cualquiera puede agarrar actualmente un celular o una cámara de video y te pones a filmar en digital. Y es más difícil volver a la difícil. cinta. Porque aparte tenías que, no solo era la cinta, era el formato, ¿no? Que era, por ejemplo, tengo el ejemplo de Tarantino que eligió filmar Pulp Fiction en un fílmico de ASA 50 porque era el de menos sensibilidad. Generaba menos grano, que por ejemplo el grano es una decisión artística. Es una decisión artística. Tarantino no lo quería así porque él decía que quería que su producción, que era de poco presupuesto, se viera como 5 veces más cara por ese fílmico. Sí, y es que ahora si entendemos el costo de una filmación a partir de la elección de fílmico, entonces tenemos que entender que hay diferentes tipos de fílmico. Tenemos el fílmico que es 16 milímetros, que es un film pequeño, que es utilizado para más que nada como cine documental y en algunas ocasiones para cine independiente, porque es un film que es relativamente barato de conseguir. Más pequeño. Hay grandes películas que se filman en este formato. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Evil Dead, de Sam Raimi, la ópera prima de este gran director, que fue filmada en un film de 16 milímetros. Y es un film más pequeño que por lo normal, tú cuando lo ves en pantalla se ve como cuadradito, inclusive. Sí. Tenemos otra película más actual que fue filmada en 16 milímetros, que es esta película como tipo biopic de Donald Trump, protagonizada por Sebastian Stan, que está hecha en 16 milímetros. Dato curioso, por si no lo sabía, es una película que está filmada en 16 milímetros y luego lo alcanzas a percibir, ¿no? Tenemos el caso del 8 milímetros o de el formato ya es el que ves en con esas camaritas que se veían así como que hacía una pistola que la grabas así. Parece una pistolita y de hecho hasta sonaba chistoso como le das clic a filmar y es como escuchar así. Sí, entonces, si no me equivoco, Kodak acaba de sacar una de esas. Sí. Pero versión actual. Puedes tomar fotos y video.
Que de hecho, ¿te parece cara? A mí me pareció barata. ¿Cuánto costaba? Es Como decir, 8,000. vale alrededor de 8,000 pesos. A mí me parece eso barato. 8,000 Bueno. pesos por cuánto de. No. 8,000 pesos la cámara. Ah, O ya, otra cosa es Del rollo. el rollo. Ajá. Pero, o sea, estamos hablando de que el rollo, pues, sigue siendo bastante. Sí, porque según hasta yo recuerdo tenían un rollo era de 15, 20 minutos. El promedio del rollo Las grabaciones eran- de 8 y 16 milímetros es más o menos como de 7 minutos. 7 minutos. Y bueno, hasta donde yo me quedé, porque en su momento tuve también este sueño guajiro de querer filmar un cortometraje. Cuando hicimos la película en 16 milímetros, de hecho, nuestra película El Nacimiento del Mal, en su momento yo la pensé para filmarla en fílmico, en cinta, e hice los cálculos. Pensaba hacer de una de 16 milímetros y el costo era de 1,500 por 7 minutos. 1500. 1,500. Y eso ya no lo puede decir de la misma forma. Lo siento. Pero, ajá, ese era el costo promedio. Entonces, ahí sáquenle Una cálculo. grabación. Sáquenle cálculo. La película actualmente tiene una duración de 1 hora. Entonces, pónganse a hacer ahí un poco de matemáticas. A mí no me lo pidan. Yo por eso soy cineasta, no hago matemáticas. Pero sé que me salía carísimo. Sí, y por ejemplo, hablando de otro formato está que es el más popular actualmente en cuanto a fílmico, porque todo es una gran moda actualmente, sobre todo porque lo usa Christopher Nolan, es el IMAX. El IMAX. Sí, 70 claro. milímetros, que es un cuadro de este vuelo, ¿no? Sí, Ahora imagínate cuánto es transportar un rollo, creo que son como 3 kilómetros, ¿cuánto? No, son más que, ¿qué sabe cuántos? Sí, son bastantes kilómetros. cientos de La kilómetros. transportación de un rollo. De hecho, De una ahí, película completa. ahí sí en edición podemos poner algún gráfico de cómo se ve una película de Nolan actualmente. Oppenheimer, hay muchas imágenes de cómo se ve. Cuando la están poniendo. O sea, les podría decir que podrías ir del sur de la Ciudad de México hasta el norte y ese rollo creo que no se va a acabar. Sí. Ay, qué padre. Oppenheimer mide 18 kilómetros de largo. Ah, no, que sí me mamé. Entonces, también hay que entender que el hacer una película no solamente es un costo económico alto, sino también un costo económico ecológico. Sí. Un costo ecológico bastante significativo porque, pues, o sea, producir filme, pues es algo bastante contaminante. Ah, y por ejemplo, tenemos otros como el VistaVision, que hace poco lo revivieron directores como Paul Thomas Anderson, que grabó en los otros, la que ganó el Oscar. Hace un año fue brutalista. Tenemos el CinemaScope, que era un formato súper ancho, casi llegando a lo panorámico. Para esto te doy un dato curioso. El CinemaScope se le conocía como el anamórfico de los pobres. ¿Por qué? Porque el CinemaScope, si bien es una técnica panorámica, que la película más famosa yo creo que grabada en CinemaScope es El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone. Esta película lo que decía es que ocupaba una cámara que tenía 2 lentes puestos de manera continua y estos 2 lentes filmaban pues diferentes pedazos para simular justamente este panorama amplio y en el rollo pues ya se descomprimía esta imagen, ¿no? Y hay un formato que me gustaría hablar antes de pasar al siguiente paso, que es el Technicolor, que es uno que era bastante particular, porque requería de 3 cintas al mismo tiempo. Sí, estamos hablando de eso químico. Es el equivalente a lo que ahorita verían como en edición el RGB. El RGB, exacto. Una cinta de cada color, las contaban y lo que tenía es que daban unos colores que hasta la fecha es, si no es que hasta imposible lograrlos en... De hecho, dentro de la comunidad cineasta como que hay esta nostalgia de que muchos dicen que ¿qué pasó con nuestro Technicolor, no? Muchos quisieran volver a regresar a esas épocas. O sea, ves Wicked, por ejemplo, y dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, Wicked, que es digital y que se ve medio deslavada comparada con el Mago de Oz. Con el Mago de Oz, que es Technicolor, que es de los principios del Technicolor, y pues sí, está como, da tristeza. Sí, entonces imagínate, no es como ir a la farmacia y tener un rollo con todo, güey. Tienes que decir, bueno, ¿para qué filmar? ¿Para qué cámara? ¿Para qué formato? Sí. Y vamos ahora sí bueno, ya que elegimos nuestro formato, que no sabemos cuál de todos será porque no vivimos en esa época. No, afortunadamente. Vivimos una época donde el cine es un poquito más accesible. Tenemos que ir a la grabación. Grabación. Ok, aquí empezamos con cuestiones ya... Decisiones en set. Porque, o sea, ya tienes tu cinta. Ahora hay que tomar decisiones en el set y es cuestiones de grabación. Hablamos de conceptos básicos de fotografía. Y cuando hablamos de conceptos básicos de fotografía, en aquella época, hablamos años 60, 70, pues estamos hablando de muchas cosas que hay que tener en cuenta. Empezando
por las ópticas, por los lentes. Porque en aquella época era muy importante saber qué lentes ibas a escoger. Porque no sabías, o bueno, sí sabías, ¿verdad? Porque ya lo determinabas cuando tenías tu cinta, la iluminación, o sea, el tipo de luz que ibas a tener. Entonces necesitabas de lentes que, dependiendo de dónde te ibas a encontrar, cuánta iluminación ibas a tener, con qué ibas a iluminar, e ibas a escoger tu tipo de lente y qué tan amplio iba a ser su diafragma de apertura. Sí. Dato curioso, este podcast está siendo grabado con un lente. Con un lente anamórfico, 24 milímetros me parece, 35 no me recuerdo. Ahorita haré el juego de poner la imagen sin comprimir. Ajá. Nos veremos bien raros. Ahorita vamos a ver hasta comprimidos y 24 comprimidos. 2.8. 24 milímetros 2.8. Entonces estamos hablando de un lente que actualmente no es tan luminoso, es 2.8 me parece lo que acaba de mencionar mi compañero Madrigal, el diafragma. Hay lentes actualmente que son más luminosos, que están inclusive abajo del 0 punto y tantos de apertura de diafragma. Y en aquella época, pues eso no existía ni de chiste. Creo que el lente más luminoso tenía 16 pasos, algo por el estilo. Okay. Estamos hablando, por ejemplo, que películas como Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que es aquí donde nace esta teoría conspirativa de que él grabó el alunizaje a cambio de que la NASA le otorgara unos lentes óptica que eran súper luminosos. super luminosos porque justamente se utilizaban para observar el espacio. Ajá. Y obviamente en el espacio, pues la iluminación Es muy tenue. es pues inexistente, o sea, Ajá, no hay luz. Y, por ejemplo, para esa película que Stanley Kubrick tenía la maravillosa idea, si de por sí no ya era complicado grabar una película, dijo, todo va a ser iluminado de forma natural, o bueno, natural, sin iluminación artificial como los Fresneles. Exacto. Y dijo, pura luz de vela. Pura Luz de vela. Y aquí vienen otras cuestiones importantes. Nos llegaban a enseñar inclusive en la escuela, que son los exposímetros a mano. Ah, sí. Era algo muy común que tenías que tener un exposímetro a mano, que eran puros cálculos de cantidad de luz, distancia focal, que mide metro, que mide aquello. Actualmente, pues ya cualquier cámara te hace una exposición, ya sea con falso color. No, incluso, a ver, aquí voy a decir una cosa. Si en algún momento me llegaron a decir que yo sacaba unas fotos, es porque la tecnología me ha ayudado. Che, Yo no tengo idea. O sea, la verdad es que tuvimos la clase de foto en la UAM. Y la pasé nomás porque veía el previsualizador y sobre eso sacaba la foto como la pedía el profe, pero yo no sabía ni qué le estaba moviendo. sí. Ahora imagínate, antes no podías ver lo que grababas. No sé lo que iba a decir, creo que aquí sí o sí necesitabas técnica, no era así como de, ay, el automático me ayuda, ni es que había automático, entonces sí o sí tenías que saberle a esto. Lo único que era automático era cagarlas y... De hecho, ahí les va un dato curioso. En la película Stalker, del famoso director Andrei Tarkovsky, yo creo que el director más importante de la Unión Soviética, bueno, actualmente Rusia, tuvo que filmar 2 veces esta película. ¿Por qué? Porque cuando la terminaron de filmar, una película completamente de ciencia ficción. O sea, era la competencia directa a Odisea en el Espacio, de Stanley Kubrick. O sea, prácticamente Tarkovsky vio Odisea en el Espacio y le dijo... O sea, no era sencillo grabarlo, no estaba... Le dijo a Stanley Kubrick, tu película es una mierda, déjate enseño cómo se hace. Hizo Stalker, una película de ciencia ficción. Ya cuando la revelaron, cuando la vieron, se dieron cuenta que toda la película estaba subexpuesta. ¿Qué significa eso? Que estaba Se veía oscura. oscuro. Vamos a ponernos oscuro. subexpuestos en la edición. Vamos a poner subexpuestos para que más o menos nos vayan dando cuenta cómo se veía. Ajá, imagínense así. Así. Exacto. Entonces, ¿qué dijo Tarkovsky? Pues, ¿saben qué? Vamos a chingarle de nuevo. Volvieron a grabarla, pero como ya no tenían tanto presupuesto para volver a hacer las escenas de ciencia ficción acá cabronzotas que había imaginado, pues se volvió una película que si bien seguía siendo de ciencia ficción y tenía el mismo guión, se volvió un poquito más filosófica, reflexiva, y terminó siendo una obra maestra. Y el Kubrick diciendo, ¿qué pasó, padrino? ¿Qué pasó, padrino? ¿No? ¿Cualquiera? No cualquiera, No ¿no? cualquiera, hermano. No cualquiera. Entonces, pues aquí tenemos varias consideraciones técnicas a tener en cuenta, como por ejemplo, que antes se utilizaban cartas grises para saber
cómo iba a ser la imagen, los colores de la imagen, porque si bien tú tenías un visor, el visor no te mostraba como tal qué es lo que se iba a grabar. Ajá, cómo en se la iba a ver en cinta, la cinta. Cómo se iba a ver en la cinta. O sea, tenías que tener bastantes consideraciones técnicas que tenías que ajustar. Y por ejemplo, el director no podía ver el visor, porque creo que eso solo lo hacía el director de fotografía. Así nada, lo hacía el director de fotografía. O sea, actualmente, pues tú ves un detrás de cámaras de una Tienes aquí película. sí. Tú tienes tu viewfinder, cada quien uno lo tiene el director de fotografía, otro lo tiene el director, otro lo tiene el productor, otro lo tiene el segundo asistente. ¿Has visto las fotos de Spider-Man que tiene su viewfinder ahí después viendo las tomas, güey? Sí. Que se vieron mucho en el rodaje, güey, que tiene aquí su pinche pantallita. Que tiene un rodillita ahí, cada quien viendo cómo queda la escena. Entonces, antes era como de, el director confiaba en su director de fotografía, y de hecho si ven las imágenes, el director siempre estaba al lado, nunca se veía que estuviera con la cámara. Y los actores confiando en el proceso. De hecho, ahí viene por eso viene el típico, el gesto ¿no? De que le hacen así. Sí. Porque, o sea, fuera de mamada, pues era la única manera en la que uno como director podía ver como ahorita se puede sacar tu teléfono y hacerte ahí hacerte una película. Ya ves como, hasta hay aplicaciones para Viewfinder, güey. Como Damien Chazelle, cuando hizo Babylon, sí fue Babylon, sí, me parece que fue Babylon. Damien Chazelle primero grabó Babylon con su celular. Sí. Con Diego Calva y con Margot Robbie. La grababan de forma casera y ya después la hicieron pues como tal, como la conocemos, ¿no? Entonces vamos con lo siguiente, el sonido. Madrigal, respírale al... The Sound of Metal. No quiero saber qué estaba haciendo. Pero bueno, el sonido, porque, a ver, esa frase me la repitieron mucho los maestros de cine, que en una película importa más el sonido que la propia imagen. No. Y te puedo decir que sí, güey, porque el sonido te puede sacar de la ficción. Me Si no dejan sabes- hacer una única anotación por única vez. A mí lo que me explicó alguna vez un profe que daba clases, no sé qué lugar, en lo más de Chapultepec, es que si te tapas los ojos ya no ves la película, pero aún tapándote los oídos sigues escuchando el ambiente de la película. Y justo pasa con las películas de terror, que siempre te dicen, ay, quítale el sonido y no te va a dar terror. Y sí es cierto. Por una de Ozuna. Bueno, a ver. ¿Ves una película muda? ¿Y a poco deja de ser cine? No, Pero me venía refiero que ya acompañada. una vez que empezó el sonido a ser parte importante de esto, porque a ver, tener una mala mezcla, una mala grabación, sobre todo, puede ser bastante molesto. Puede tirar por ahí. Ajá, te Sí, puede tirar puede ser, proyecto. Y antes eso era tan importante que incluso podía ser que el operador de boom tuviera la facultad de decir, paramos la toma porque el micrófono no estaba apuntando bien al... Sí, claro. Y obviamente, imagínate la responsabilidad del operador de boom, porque obviamente no se podía equivocar, tenía que girar el micrófono a quien estuviera hablando y captarlo bien porque era tan importante, y aparte eran micrófonos que no tenían la precisión de ahora, de que puedes tenerlos con menor precisión. Sí, el rango. El rango de captura. De captura, exacto. De hecho, hay una anécdota muy chistosa a una película que a mí me encanta, que es La Noche de los Muertos Vivientes, la película de George Romero. Esta película, si uno la ve, creo que es una película del 68, me parece. Ajá, 68. ¿no? No, la que vi antier fue The Dawn of the Living Dead, una película del 84. Más para acá. Un poquito más para acá, pero bueno, esta que les digo tiene todavía técnicas más arcaicas de grabación de sonido. Tiene esta característica principal que hay escenas que tú ves en donde son simplemente escenas donde uno está hablando, discutiendo, está diciendo un diálogo, y posteriormente camina o avanza o sale fuera de toma y hay otro personaje, cambia la cámara a otro personaje que dice otro diálogo respondiendo. Un diálogo sencillo, pues, un plano contraplano de dos personas discutiendo, pero que caminan, ¿no? Sí. En un espacio determinado, en un cuarto. Bueno, pues esto era antes toda una complejidad, una sincronización increíble, porque como lo mencionas, tenías que tener apuntado tu boom exactamente a la boca de la persona que iba a decir el diálogo para poder captar el sonido. Si había una contestación, tenía que girar y girar lo justo. Ajá, y entonces, si el actor hacía un movimiento como por ejemplo así o acá o de repente caminaba un poco más para adelante, era como de, ok, cortamos, quédate congelado, deja que te conteste, regresamos contigo y así. Entonces, en ese momento inclusive era más sencillo
hacer lo que se dice en sesiones de AR. Ah, sí, hasta la fecha se hace. Sigue siendo recomendable que se siga haciendo, pero pues actualmente pues ya inclusive podemos hacer cine con sonido en vivo. Pero antes era más que casi obligatorio hacer sesiones de AR porque justamente se tenía que, como por así decirlo, doblar la propia Sí, película. porque por ejemplo en escenas de lluvia, Ajá, se mete, exacto. o que fuera lluvia artificial, solamente que se mete el sonido de la lluvia. Sí, claro. Imagínate en Dune, ahora que va a salir las tormentas de arena, ¿tú crees que eso no va? Sí. A pesar de que tengamos la tecnología actualmente, no sé, de captar el sonido de distintas maneras, pues sigue siendo muy necesario esas Y esto sesiones. quiero agregar un comentario de un director que es de mis favoritos, pero cómo se complica la vida. Christopher Nolan, que graba con las cámaras IMAX, tiene un fetiche con estas cámaras que hacen un ruidero. Sí, Es hace una una cantidad de pinche ruido. cajota de este vuelo. A ver si ahorita en edición las colocas. Hace un ruidero, ahora imagínate, grababa tomas en IMAX así de cerquita y él no quería hacer las grabaciones, estas, ¿cómo les dices? AR. Ajá, sí. AR, porque dice que eso interfiere y afecta la actuación Sí, claro, del actor. del actor. Y mira, el señor Nolan tenía que, bueno, el pobre sonidista se la tenía que Mira, ingeniar. fíjate que me caga Nolan, o sea, no es de mis directores favoritos para nada, pero en esta se la doy, se la compro, porque efectivamente yo creo que las sesiones de AR, son bastante, rompe con la actuación completamente. O sea, por muy profesional que sea un actor, si le pides que, o sea, es básico. Una cosa no sucede igual dos veces. Sí, no. Sí. Entonces, si tú le pides a un actor que actúe de una manera, sale esas tomas y después dice, no, ¿sabes qué? Está bien, actuaste bien, pero el sonido se echa a perder y necesito que grabeslo, pierde. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el doblaje que se hace así mismo Hugh Jackman haciendo a Wolverine para las escenas, por ejemplo, las que va corriendo Ah, sí, sí que hay un video de que se ve que está ahí en la sesión y se ve la pantalla y que está haciendo. y está haciendo el esfuerzo como si estuviera corriendo en una sesión de ella porque no se grabó el audio cierto, sino fue doblado. No, y hay cosas que no sabían en las películas, o sea, que no están ni guionado y que de repente salen en la película. Por ejemplo, hace poco salió de Hamnet, yo enyesada con Hamnet, que la niña ni siquiera le tocaba gritar y salió perfecto y le incluyeron totalmente en la toma. Caray, ¿en qué toma? En el Porque momento ya en el que se niño muere. se está a punto de morir y su hermana ya lo está viendo y le grita algo así como le grita a la mamá desesperada, que no me acuerdo qué le grita a la mamá. Le grita Que ya fue. lo deje en paz, por favor. Ajá. Eso no estaba en el guión. El grito de Jesse Mockley no estaba ionizado y le salió del alma y le salió bien cabrón. Y si salió directo, hubiera mamado esa. Sí, no, y aparte, ¿cómo le dices a una niña ya fuera de lo que es el set? De lo que Nolan decía. Jesse Mockley. No, pero por ejemplo, también a Jesse Buckley que lo repita. Sí. No mames. Dóblalo. ¿Cómo pides que grites, que hagas algo así tan desgarrador? No, está cabrón. Sí, no. Y ahora imagínate, aparte, a ver, y si vamos a las cuestiones de antes, esas sesiones de AR tenías que hacerlas con cierto límite porque era con cinta también. Sí. Era caro. Era caro, era costoso. Sí. Porque, por ejemplo, tenemos cintas que por eso muchos directores en aquella época les gustaba grabar con 16 milímetros. Bueno, hay una que se llama Super 16 milímetros, que era una cinta que aparte de grabar como tal la imagen, te dejaba, la Super 16 milímetros porque aparte Tenía un espacio ahí, tenía un la cinta espacio para el audio. para el audio. Entonces, muchos directores utilizaban eso para grabar justamente en vivo el audio Y ya les y ya quedaba estaba perfecto. sesión pan. Ahora vamos con lo siguiente, Pablo. Tenemos la iluminación, ¿no? Hasta la fecha, cualquier escuela de comunicación, de cine, los profesores siempre te van a decir, ilumina e ilumina bien, E ilumina mucho. e ilumina mucho. O sea, y es que, o sea, es básico, o sea, por mucho que tengas la mejor cámara o el mejor lente con una óptica súper luminosa y anamórfico, como en este caso nosotros, siempre necesitas saber iluminar porque la magia de la buena fotografía recae en Pintar con luz. pintar con luz. Eso es básico. A mí alguna vez me dijeron que no hay gente fea, hay gente mal iluminada. Exacto. De hecho, es lo que comentaba atrás, por ejemplo, con nuestra compañera Jimena en el COP 48, Ajá. que estábamos grabando detrás de cámaras, que yo le decía, es que lo básico, tienes que saber iluminar a la gente, porque ella podía iluminar, por ejemplo, a las demás chicas, y por como cuando tocó conmigo, con Francis, fue más complicado, porque como dos somos morenitos, Sí. era más complicado iluminarlo, ¿no? O luego, por ejemplo, que usamos lentes, también era Ah, sí, complicado las charlas, iluminarlos. porque si hago esto,
Ajá, el reflejo, ¿no? O sea, entonces tienes que saber utilizar bien tus esquemas de iluminación y no solamente saber los esquemas de iluminación, ¿qué vas a utilizar para iluminar? Ah, sí, porque tenemos una anécdota porque, a ver, nosotros usamos unas luces que en teoría no gastan demasiada luz. O sí, no son son un tan gasto potentes. eléctrico fuerte. Ajá. Pero antes, para iluminar, eran unas chingaderotas, güey. Para iluminar cine, para iluminar sets, son las llamadas, ¿cómo se dice? Arre. Las ARRI. Bueno, que dicho de otra forma son los Fresneles. Los freneles. Y que mi primera tenías que tener Mal guantes. llamado reflectores, porque Y tenías que tener guantes para manipularlos porque esas madres calientan. Calienta. Y pesa. Ajá. Y nada, por ejemplo, como cuando en el taller de tele casi se nos muere un compañero porque se le cayó. Sí, se le cayó un pinche. Sí. Sí, no me acuerdo qué era, pero un Fresnel. De él. Y casi muere. Casi muere. Ajá. Y por ejemplo, tenemos la anécdota. Saludos a. ¿Quién era? ¿Emanuel? Sí, Saludos a Emanuel de FACMA. Ajá, que casi muere y pudo sobrevivir a ese. A ese incidente. Ajá. Y tenemos la anécdota con un cortometraje que. Hicimos en aquellas épocas de. que nos para la clase de cine. de cine, en la que el director decidió que quería usar fresneles para iluminar un cuarto de este tamaño. Un cuarto de 4x4 más 4x4, chico. ajá. Quería utilizar un Fresnel Arri de esos que utilizan 1000 watts de potencia. Ajá. Y, o sea, y el hombre lo quiso conectar directamente a su toma de luz. La toma de luz normal. doméstica. Doméstica ¿de cuánto es la toma? ¿De cuánto es la potencia de una toma de luz? ¿Como de 100? De 45 según yo. Igual estoy loco. Pero, o sea, la cuestión es que la luz iba a chupar Demasiado. hartísimo más. O sea, iba a dejar sin luz a toda la cuadra. O sea, y nada más, o sea, ¿cuál fue? O sea, el único punto por que quería utilizar estos aparatos era porque no sé, que quería sentirse imponían. porque sentirse profesional, que sentirse cineasta de la antigua, ¿no? Ajá. Pero, o sea, hermano, si tienes la posibilidad de utilizar unos LEDs de baja potencia, reflectores, que te ayudan a iluminar un cuarto entero con simplemente LED, pues con qué solo tienes, con que sepan utilizar. Nosotros aquí, o sea, tenemos dos. Da entre 1500 y 1800 watts una conexión. Sí. Y saben todo lo que fue usar ese Fresnel, o sea, porque eran varios. Tuvimos que gastar dinero de la producción para llevar una planta de luz. Oh, sí. Que para colmo, cuando el primer día de grabación, cuando íbamos a hacer la primera toma, se le acabó la luz, se le acabó la gasolina a esa. Deja de eso, o sea, son muchas cuestiones operativas, justamente como lo mencionas, que tienes que tomar en cuenta al momento de querer utilizar equipo de ese calibre, ¿no? Las plantas de iluminación, la cantidad de energía, las cuestiones operativas de quién va a llevar las cosas, cómo se van a transportar, quién las va a operar. Y deja eso, ¿qué nos pasó cuando llevamos la planta de energía? Conectamos la planta de energía, bueno, no conectamos, la echamos a andar con la gasolina y sonaba horrible, sonaba en toda la cuadra, güey. Entonces, aquí ya también, ok, ya cubriste tu iluminación, ya quisiste lo que quisiste hacer con tu iluminación de Fresneles acá bien chingona, ya quisiste simular un sol. Ahora mueve 2 kilómetros la pinche planta de luz porque suena de a madre. Y eso tuvimos que hacer. Pero ya arruinaste tu sonido. Ya cuidaste tu sonido, pero todo. Tu pinche iluminación ya quedó quemapollos. Ajá. Pero ahora la iluminación se fue sabático. Sí, ahora. Mayores. Sí, ahora imagínate, ya por fin grabamos, porque aquí ya creo que ya agarramos todas las cuestiones técnicas de pre y de producción, ¿no? Ajá. Entonces vamos con la postproducción que, a ver, actualmente lo que puedes hacer es agarras la tarjeta de memoria, la metes a tu compu, disco duro, lo guardas y listo. El backup. Si ocupas muchísimo espacio, contratas un espacio de almacenamiento en nube. Sí. Y vámonos. Y ya. Ahí quedó. Pero no, antes era agarrar unos ¿cómo se llama? Carretes. Sí, unas carretas así de este vuelo. Donde eran varios por filmación. Que tenías que cuidarlos, enlatarlos bien. Porque donde les diera la luz. Claro. No. O sea, los carretes tenían que estar completamente sellados casi de manera hermética para evitar que se deteriorara o que le diera la luz en este caso. De hecho, hay muchos ejemplos de películas que sufrieron con el paso del tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso de Matrix. Que si uno recuerda a Matrix, ya sea la primera, más que nada la primera de Matrix.
uno la recuerda con un tono verdoso, ¿no? Sí. Te puedo decir que ese no es el color de la película. Probablemente hubo un error en el Ahí revelado. hubo un error en el revelador. Porque O luego- con el paso del tiempo, las propias restauraciones de la misma película, pues se fueron deteriorando. Entonces, Porque Eh. incluso hablaremos de eso después, pero esto ya es como una previa a otro punto. ajá. Parte del escalonaje se hacía acá en el revelado. Sí, claro. Se daban ciertos... Es que el revelado, hasta la fecha no termino de entender cómo sirve, solo sé que se le meten... Y no te culpo, no te culpo, porque yo retomo un poquito lo que decía un gran director, uno de mis directores favoritos, Steven Spielberg. Él decía que la fotografía, la dirección de fotografía con el cine digital es una ciencia, pero la fotografía con cine analógico es magia. Es magia. Es magia. Es porque es química, o sea, porque no tienes con certeza. Walter White, esto es químicamente. Science, bitch. Science Beach. O sea, no tienes una certeza absoluta de cómo se va a ver tu película. Y creo que esa era la magia y lo padre. Ahorita hemos estado jugando con cámaras análogas y qué divertido es tomar la foto y qué difícil también porque no sabes ni siquiera si estás exponiendo bien y Sí. todo eso. Todo es de que hasta que lo veas bien, hasta a mí me ha Y pasado. rezar que el que lo va a revelar. Sí, a mí me ha pasado que hasta meto el dedo y yo me doy cuenta ya que vi la grabación y qué haré. Ya he hecho a perder una foto, pero sí. La primera de rollo de... Porque pues ni siquiera tienen el reflex que ahora las cámaras. Ah, sí, esa es otra cosa. La mayoría de cámaras, justamente, no profesionales que no sean reflex directas, el visor no muestra lo que se ve a través del lente. Tu visor es aparte de tu lente. Entonces, O sea, que grabas por el visor, ves una retícula que no representa lo que estás Sí, tomando no. directamente. No, claro. Estás que casi a ciegas. Y por ejemplo, aquí quisiera agarrar una anécdota sobre esto del revelado de Alejandro González Iñárritu con Amores Perros. Que él, creo que sí. en una entrevista lo cuenta, que hasta era ilegal lo que hicieron porque Amores Perros es muy recordado por esa estética que tiene la película, que es más del revelado, que es como plateada, ¿no? Sucia. Y eso se debe a que él lo cuenta que era ilegal porque algún proceso se estaban saltando, algún proceso estaban haciendo distinto, que era peligroso porque es un juego de químicos bastante tóxicos, con el cual le dieron ese toque a la película y se arriesgaron. O sea, pudo haber salido muy mal. Es lo que arriesgarse hasta perder la imagen. Ah, sí. Sí, sí. Ah, porque sí es cierto. Iñárritu, incluso en esa película, los detrás de cámaras, tiene ahí un comentario de que la escena del funeral la tuvieron que regrabar porque la primera grabación, los del laboratorio la jodieron. La echaron a perder. Sí, o sea, ya estamos hablando de una cuestión que está completamente ajena a la producción. O como lo que decíamos antes de empezar el episodio, que nada más por subirte a un avión con los rollos, ya los echaste a perder. Sí. Por la cantidad la diferencia de rayos de luz ultravioleta, de luz, Que no, oye, pegan directamente. y aparte tienes un límite de tiempo para revelar eso, porque por ejemplo está también la anécdota de Rojo Amanecer, que el actor Bonilla tenía los rollos guardados en su maletero, ¿no? De su coche, y ahí los andaba trayendo a todos lados porque no los revelaba, no tenía dinero, Es que, o sea, se caducan. se caducan. Y de hecho se tienen que mantener en refrigeradores. ¿Sí? Se tienen que mantener en refrigeradores los Sí, rollos. si por ejemplo yo mañana me compro 3-4 rollos ya eso para foto, para video, debes de meter los que no estés usando directamente al refri para que se mantenga fresco el celuloide y no se vaya a echar a perder y a cuartear o a romper en el momento en el que el arrastre de la cámara Casi tomar fotos o grabar. casi como tus alimentos, manténgalo en un lugar fresco y seco, porque donde haya algo Un inflamable, desodorante. Así que la próxima vez que vayan con su amigo, el cineasta mamador o fotógrafo mamador que utilice puro análogo y le pidan algo de su refri y lo abran, posiblemente no encuentren ni una manzana ni una chela. Vayan a encontrar puro rollo. un carrete, Un carrete ahí bien. pura lata, Pura lata. y no de cerveza. Qué bueno, hasta eso los rollos ya adaptados ahora ya se ven Son aesthetic. que tienen, son como aesthetics y ya hasta la gente lo hace a propósito, pero bueno, en aquel entonces dudo que dejaran expirar uno. Y ahora que ya tenemos otro material y por fin podemos manipularlo, que sigue La edición. Qué padre la edición. Bueno, pues lo mismo. Antes la edición era totalmente digital. Terminabas, lo hacías. Perdón, ahora
Ahora la edición es totalmente digital. Pero antes había un proceso que era totalmente físico, totalmente manual, como si agarraras en el kinder tus revistas y cortaras, pues más o menos así era esto. Y de hecho es curiosa esta situación porque era clasificado un trabajo doméstico, entonces como era doméstico, los hombres no se metían ahí y ahí íbamos las mujeres a estar en este rubro y han salido increíbles mujeres aquí, de hecho. Pues el proceso era totalmente físico, ya sea con tus 36 o 16 milímetros, cortabas, pegabas y listo. No era lineal como, pues hasta la fecha no sigue siendo lineal, tenías ahí tu DESA y podías ir y venir y pegar cositas. El sonido era totalmente aparte, a menos que fuera el 16 milímetros, pero Super 16, perdón. Y pues ya los sincronizabas manualmente con la imagen, todo era manual. Si llegabas a tener allí uno que otro truco de cámara, era también donde lo podías ver, ya sea tu doble exposición, la retroproyección, no importaba aquí las computadoras, eso no se hacía en computadora ni en IA, se hacía todo desde las cámaras. Con una moviola. Con una, ajá. Y ¿qué más puedo decir de Crack? Pues, por ejemplo, hay una película que salió, bueno, no iba a decir hace poco, pero en realidad tiene creo que ya 20 años, güey. Pero pues, güey, hace 20 años todavía ya existían computadoras, ¿veis? La película de Múnich de Spielberg. Sí. Se editó en una moviola. Pero, o sea, no fue porque fuera hace mucho, sino fue porque ellos dijeron, es que a mí me gusta este proceso de edición en el que tocas, sientes la película y eres uno mismo con la película. Un viejito sentimientos, pues. Sí, ya a pesar de que... Como también una vez tú dijiste, no, Pablo, dije, cuando haga mi próxima película, te voy a comprar una moviola y voy a hacer que la... Sí. Además, ¿alguna vez han visto una moviola? Yo sí. Son unos pinches maquinones gigantescos y pesan como el demonio porque son fierro puro. Sí, Entonces es básicamente un visualizador, es un visor como si fuera un Viewmaster. Creo que es hasta ahí. La gente de los 90 sabrá que es un Viewmaster, la gente de más para acá seguramente no. Pero pues es un visorcito donde en el Viewmaster metías unas diapositivas chiquitas y veías cosas chidas. Y la moviola es un Viewmaster gigante. Y creo que es hasta aquí porque la primera vez que puedes ver el material, ¿no? Sí. Sí, o sea, hasta que llegaba ya después de a la altura que llegaba la moviola, como utiliza luz, ya se había utilizado el químico para sellar el film. Y ahora ya era irreparable. Lo que se había grabado ya se había quedado. Y la moviola, porque si llevabas uno sin que estuviera fijado el film, pues la moviola iba a quemar la cinta por la luz. Sí, claro. Y pues ya, la moviola es un desmadre porque básicamente es para que puedas ver frame por frame qué vas a cortar y qué vas a pegar y en qué orden para darle sentido a... Bueno, pero mira, lo entiendo de estos güeyes. Lo entiendo de estos güeyes porque, pues, o sea, ¿cuándo empezó la edición a computadora? ¿Años 90? Creo que fue en los 80. No, 90. 90, sí, cierto. Y Múnich es del 2005. Pero, por ejemplo, Steven Spielberg pues pasó toda su vida editando en moviola. Sí. O sea, lo entiendo completamente. Es como si, no sé, en el 2045 a ti te dijeran, ¿sabes qué? Ya no utilizamos computadoras. Regrésate a CapCut. Entonces, aparte de una gran película, no la determina su software de edición. Rainbow del 96 fue la primer película el que toda su postproducción fuera digital. ¿Rainbow? 96. Ok, ya está. Años 90. Entonces, pues es lo que te digo, o sea, lo entiendo de estos güeyes, pues sí. Y es lo que te digo, una película no la determina su software o su método de edición, sino cómo la edites. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Múnich, que se editó con una moviola, fue una gran película, estuvo nominada a los Oscars, creo que sí, ¿no? Me parece. Sí. En aquella época, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Parasite o de Anora, que son grandes películas, que están completamente hechas de manera digital. Ah, no, Anora sí fue hecha en filme, pero fue editada, por ejemplo, en Premiere digital, ya, totalmente. Ajá. Entonces, pues sí, la edición, pues sí, ha sido un trabajo, en este caso, las grandes editoras, al menos en la academia americana, está hecho por mujeres. Sí, justo nada más para darle como el nombre de algunas mujeres que lograron varias cosas aquí. Fue Anna Bauches, que fue la primera en ganar un Oscar por montaje en 1941 con la película Northwest Mountain Police.
En el 41. O sea, Sí, el 80. Y en el 61 dices que fue el digital. Pero también tenemos a Thelma Schumacher. Schoonmaker y ella ha colaborado mucho con Scorsese. Directora de toda la vida. Sí, ganadora de 3 premios Oscar como editora. Y Scorsese lo ha mencionado en varios, o sea, le da muchísimo mérito y es su mano derecha en términos prácticos porque literalmente sin esa señora se intenta. De hecho, hay una frase que de una entrevista que le hicieron una vez. No le causa algo editar las películas violentas y sangrientas de Scorsese, y ella dijo, no son violentas hasta que yo las edito. Ay, qué bonito. Sí, Pues justo ella tiene con el Toro Salvaje, El Aviador y Los Infiltrados, por eso son sus 3 Oscars. pero le ha editado todas sus películas. O sea, ella ha pasado de editar de cine a digital, o sea, digital. No se anda con mamadas. no sé. No, y Actualmente digital. No, o sea, ahorita en digital es muy sencillo comprar esta toma, este insert lo voy a meter acá. Ahora imagínate, güey, buscas el cachito y ya se te armó un desmadre, ese cachito de repente lo dejas por allá. Ya lo güey. olvidaste, ya Ya lo lo olvidaste, perdiste. chinga. che, no. Otro caso igual, pero con Quentin Tarantino, es Sally Menke, que igual ella siempre ha trabajado con él. Tenemos a Margaret Sixel por Mad Max en 2015. Que ya sabes tú, Por la segunda de damas. la Y en Fury Road. 2015. De hecho, muy curioso caso porque creo que ella nunca había editado, me parece. ¿No? Cabrón, ¿no? Pues se aventó una pinche chambota, güey. No sé si ella nunca había editado, pero ella más bien nunca había editado una película de acción. Ni nada por el estilo. Y George Miller le dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas Mad Max. Y, Dios mío, creo que, si no exagero, la película de acción más impresionante del siglo XXI, Los últimos, por lo menos la última década. de la última década, yo creo que sí, ¿no? O sea, no reconozco una película tan frenética, tan violenta, tan agresiva, tan movida como Mad Max Fury Road. Sí. ¿No? Y ya la última, que es la más reciente con análogo, es Oppenheimer de 2024 con Jennifer Lame. Y vamos ahora con el etalonaje, Pablo. Sí, como lo mencionábamos, pues el etalonaje pues era más que nada un proceso que venía por parte de, en el proceso de revelado. Pues actualmente pues el etalonaje es tan sencillo como grabaste en logarítmico, dependiendo de qué perfil hayas grabado con tu cámara digital, y a partir de ahí pues tú te vas a... dependiendo de tu programa de edición. Yo uso Nero todavía. Acá mi compañero, Sony Vegas, aunque crashé, güey. acá mi compañero pues está más casado con Premiere Pro. Entonces él es titulando de Premiere Pro. Yo, por ejemplo, hace poco hice la transición a DaVinci Resolve. Y son diferentes procesos. Entonces todo depende de con qué software tú colorees. Sin embargo, pues en ese entonces no existía software. Eran procesos absolutamente químicos. Hardware. Entonces era la manipulación del celuloide. Se ajustaban pues los perfiles de luz en un laboratorio. Y era todo general, no era como que Sí, ahorita que puedes meter una máscara en un personaje y... Ajá, exacto. O sea, no era como que tú podías por cachos. No. Era como, entrarnos la película y te tiene que salir así, de esta manera. Entonces, por eso era muy importante en aquel momento también saber cómo ibas a iluminar una escena. Sí, porque si la exposición cambiaba de un momento a otro, tenías que rifarte el cambio de la cámara Sí, claro. para que se igualara. Y las temperaturas, güey. Las temperaturas, sí. Las temperaturas que se le pueden dar en la madre bien cabrona a la continuidad de una toma y otra. Entonces, lo que se hacía justamente para evitar que hubiera estos errores tan fatalistas al momento de talonar es de que se creaban copias. Ajá. Copias de estos... Y cada una era carísima. Sí, se le llamaba copias de dispositivos, que eran justamente para poder tener diferentes, como para así decirlo, backups. Sí, como- Hacías una modificación en el color de tu cinta, de tu celuloide,
Y si no te gustaba, pues mínimo ya tenías ahí una... Ahorita ya nomás puedes moverle ahí una rayita, dices un numerito y ya. Sí, dices, modificas las nada. curvas de color. Ahorita vamos a cambiarnos de color así. Ahora imagínate eso, pero con cada cinta, que era carísima, lo que yo estoy haciendo con mover el play. Sí, o tan sencillo como era de que cambiabas actualmente ya cambias un valor en algún ajuste de color, no te gustó, control Z. Antes era como de, tiene para otra copia. Tiene para otra copia, hermano. Entonces, pues sí, era más que nada una ciencia prácticamente lo que tenías que hacer. Actualmente ya es más como... pues, o sea, yo no le quitaría el valor del trabajo, claro que no. Claro que las personas que son coloristas, el que hacen el talonaje, pues son personas muy inteligentes, muy profesionales, pero actualmente como que tienes esa facilidad tú de jugar. Sí, ya hasta muchos incluso llegan a... Pues a mí, de repente, no me ofende, pero siento que es muy reduccionista cuando dicen, es que le metió filtro que parece de Instagram. Ah, sí, no. Y digo, bueno, pues así como le vas a decir al resto de películas que hicieron un esfuerzo. Sí. Es bastante reduccionista pensar que el aspecto de una película es simplemente un filtro. Claro que no, está pensado para que se vea de cierta manera. E inclusive es complejo, porque inclusive actualmente de que tengamos un proceso ya digital, un proceso más como accesible, por así decirlo, sigue habiendo como estos pequeños matices o situaciones curiosas. Tenemos el ejemplo claro de The Batman, de Matt Reeves. Una película que está etalonada de cierta manera para verse, ¿cómo decirlo? Oscura. Sí, pero oscura incluso para el cine, güey. Pero, o sea, tengo entendido que esa película no fue oscura porque haya sido un error. Si no fuera, era una cuestión creativa, o sea, era una cuestión que te dejan eso. Aparte, creo que no muchos de los cines en las que fue proyectada tenían la configuración de los proyectores para poder. No, porque me acuerdo que hasta Matt Reeves había mandado una carta a a las cadenas de cine dándoles las especificaciones, pero que muchos no lo hacían porque creo que ese era un gasto mayor de energía de Sí, claro. Entonces, o hacer pasos extras, porque tú dejas una configuración en tus proyectores para que sea una configuración general. Y de repente llega un güey que te quiere pedir cosas especiales y tú dices, es como de, güey, no mames. Y sí, ahora ya, bueno, teniendo la edición, el etalonaje para que se vea tu película bien estética. Bien así. Después de pasar por chorrocitos rollos. Ahora va en los efectos especiales, que como habíamos dicho, no se hacían en computadora, sino eran como más como un proceso o de la cámara o ya como cosas creativas totalmente. Tenemos la doble exposición. La doble exposición es cuando digamos que una foto se le presiona 2 veces y tienes como una parte, es como superponer imágenes, encimar 2 fotos. Eso es las doble. Los más conocidos es como cuando hacen gemelos, ¿no? Ajá, exacto. Que dejan la cámara fija y en la mitad se ve uno y en la otra mitad se ve el otro y nada más un recorte. Ajá, sí. Sí, básicamente la otra es la retroproyección, donde tienes un fondo en movimiento, pero tus actores están ahí haciendo lo que tienen que hacer, pero el fondo todo el tiempo se está. Que como me encantan las tomas de antes, porque creo que esas son para cuando conducían, ¿no? Eso siempre no he tomado, güey, porque incluso Pulp Fiction todavía lo usa Tarantino. Sí, güey, y no sé por qué yo todavía me la creo, güey, de que digo, así se ve bien falsísimo, pero me encanta, güey. Sí, porque además generalmente no se corresponde cómo se mueve el fondo con cómo va el carrito bien tranquilo, porque el carro no se está moviendo, güey. Güey, sí, o sea, nadie va con las luces prendidas de dentro en un coche, güey, y atrás, detrás todo se ve que se va moviendo así, bien chido las luces, güey. Por ejemplo. Y el otro hay uno que se llama proceso, William, donde los actores están en un fondo negro, pero después ya les cambian el fondo. Sí, ese lo usamos, ¿te acuerdas cuando grabamos un videoclip donde puse a una chica con ¿cómo se llama este güey? Con el que cuenta sombras, nada más. Bueno, aquí da lo mismo. Pero bueno, ahí voy a poner el ejemplo de que Pablo me estaba pidiendo. Pablo no entendía una pantalla verde. Ajá, es lo que Pablo me dijo que lo grabamos en una pantalla verde, pero yo le dije que lo grabamos en negro porque se me iba a hacer más sencillo proponerla con esa. Sí, claro. Por los negros. No por no por una cosa, sino por el color negro.
No, sí, no sé, esos de chavos. Sí, yo también. Son los tamales. Yo espantada por los tamales. Y bueno, y el último son las maquetas o miniaturas, que eso todavía es más común que lo veamos. Por ejemplo, está Star Wars, no teníamos los recursos que, por ejemplo, ahorita Avatar tuvo en su última película. Sí. Entonces, hacían maquetas de, por ejemplo, la nave, esa se sabe que es una maqueta. La estrella de la muerte. Ajá. Harry Potter, ¿no? Que hacían una maqueta a escala de todo el castillo. No, y algo que Harry Potter tiene un desmadre porque Hogwarts cambia dependiendo de la visión del director. Ah, sí, sí. Hasta se pusieron de acuerdo de cómo se veía Hogwarts. Entonces, hay varias maquetas de Hogwarts que ya tienen torres extras. Hay un proceso que a mí me encanta, que se utilizó mucho en Star Wars. Bueno, se utilizó mucho en Star Wars o lo popularizó Star Wars, que es el matte painting. Que es cuando, por ejemplo, sí. Hay ciertas escenas en donde juegan con la perspectiva. Algo muy parecido a lo que decía Chaplin, pero con esteroides. Entonces lo que hacían estos güeyes era de que te dibujaban un óleo, pero como en muy realista, ¿no? Fotorrealista. Ajá, un óleo fotorrealista, como por ejemplo para mostrarte como una vista general de los interiores de la Estrella de la Muerte, sí, o del reactor donde la Estrella de la Muerte funcionaba y así. La famosísima batalla de Hoth, güey, con el hielo, que el fondo es un pintado que hicieron blurry para que se viera como si fuera bokeh del lente, como si estuvieran lejísimos en el fondo. Que se vea. Pero era nada más un grisito blanco con nieve falsa y las naves eran chiquitas. O por ejemplo, ciertas tomas generales del halcón milenario son pinturas realmente, y lo único que está filmado, como por así decirlo, pues son las actuaciones o los movimientos de los actores. Entonces, Metrópolis también lo hicieron, ¿no? Sí, pues esta Metrópolis me sigue impresionando esa película. No más se ve. Como la del agua. La clásica, la de una coñera, la muda. La del 27. Ajajá. Sí. Pero hay una escena también que crea de efectos. Es la de los 10 mandamientos cuando Moisés abre el mar. Esa es bot, esa la pasan además en el 9 y todo. Ay, aparte porque me encanta esa escena porque no es que use la música del Chapulín Colorado. El Chespirito se robó la música de ahí para usar como el tema del Chapulín Colorado. ¿A poco? Ajá. Sí, la música de la música de los 10 mandamientos es el tema del Chapulín Colorado. Yo no sabía ese dato curioso. Sí, entonces cuando vean esa escena, ya ves que abre el mar, y lo que hicieron fue que grabaron una cascadota ahí en un estudio, dejaron caer agua, pero ya en la edición lo hicieron que corriera de reversa. Entonces, de reversa, claro. Por ser que se abre. También. Tiene sentido. Y esa escena hasta la fecha me vuela la cabeza porque siento que se ve tan real. Y sí, o sea, era mucha creatividad los efectos. De hecho, o sea, sería una escena que fácilmente ahorita un estudio de efectos especiales como Weta o como Industrial Light and Magic te hacen cagados de la risa en un mes. Pero se ve peor con algunas veces. Pero nada superaría esos efectos prácticos, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos con la exportación porque, ahorita se usa el término renderizar. Que es nomás, ya tienes tu corte, le pones ahí. La pesadilla de todo. Le pones tu codec, lo que sea, y le pones clic y te quedas a esperar y le pones un ventilador a tu compu para que no muera. Para que no muera de Nintendo. Ajá. De hecho, es mi peor pesadilla ahorita en el momento. No he terminado la película de editarla, pero siempre luego tengo pesadillas en las noches pensando, ok, si luego mi computadora se hipercalienta cuando estoy haciendo algo por 5 minutos o renderizando un pequeño clip de 5 o 3 minutos, no quiero pensar cuando tenga que renderizar la película completa de 1 hora. Qué chingado, le voy a poner hielo, yo no sé yo qué chingado. Pero bueno. Y mira, esto es en era digital, ¿no? O sea, sí, estamos en era digital. Ajá, incluso te puede tomar minutos, ¿no? Bueno, con una película te tomar unas horas. Pero antes era, pues mira, después de tonto tener el montaje con todos tus rollos pegados ahí, y una vez que por fin pues la aprobaran, se tenía que crear un negativo. Sí. Y es cuando por fin, por primera vez, tienes la pinche latota, o las varias latas que van a tener para el corte final, porque hay una serie que salió hace poco, la de The Offer, que es de cómo se hizo el padrino. No la he visto. De verdad, está en Paramount. Ok. Tiene para en este modo. No, yo también me desescribí porque dejaron de transmitir la Premier League. Sí, es que dile. ¿Por qué no pasa la Premier League? No, la pasa, güey. Eso vamos con. Y me dolió porque se la distribuyeron TNT y Fox y yo no tengo Fox, no voy a pagar 2 plataformas para ver esa.
Pero Era de streaming. en Era esa de película streaming. se ven muchos procesos de la edición. Incluso hay otra película que es la de cómo hicieron Psicosis. Ok. Que se ve cómo están montando ok. y ahí se ve la moviola y el visor. Esa además fue como súper popular porque justo como que desmitificó una película, porque Psicosis en su momento, digo, Hitchcock era un genio, pero sí eran como de, wow, es que no sabemos cómo hicieron tanto con tan poco. Digo, evidentemente en aquel entonces. Y según la película, varias veces de Hitchcock estuvo porque andaba acá con pedos mentales Sí, estaba de salud. perdiéndola. Ajá. Y se puso a dirigir su esposa en algunas escenas. Ajá. Poco. Ajá. Y por ejemplo, ahí se muestra que él no quería tener música en la mítica escena del acuchillamiento en la bañera. Era más el melón apuñalado. Ajá, y quería que fuera más cruda, pero decidieron ponerle la música, dijeron, a ver qué tal se ve con música, y dijeron, queda. Te digo, aplicaron la de TikTok, pero póngale música de Ozuna para que no dé miedo. O me pusieron. Ajá, y ahorita, pues, a ver, en ese entonces pues, tenías que llevar la distribución de varias latas, porque si eran por lo menos cuántas, 4 varias, ¿no? Sí, o sea. Un chingo. Ajá, dependiendo de la extensión de la película, pues podías traer una camioneta generalmente llena de latas de film. Sí, ya se imprimió la copia final y esa era la que se iba a distribuir. O sea, si de repente, imagínate, ves en el corte final, se me fue un frame más o algo se descoordinó, mamaste. Tenías que Salito de tiempo. un saltito de tiempo, güey, ¿no? No sé, ahorita mi mayor terror es entregar un corte final y que de repente, no sé, pasan en Premiere que un efecto no cargó bien, güey. Sí, sí, suele pasar bastante. O yo he visto un chingo de que aparece y me aparece la pantallita roja de que media no encontrada. Ah, sí, también. A mí eso me pasa seguido. Bueno, ya no, pero mi pobre Canon sí ya de pronto ya no guarda. Imagínate que ya vas por tus 2 horas de proyección de tu película, de tu corto, lo que sea, y de repente, güey, en la parte más importante se ve la pinche imagen de media no encontrada, güey. No, Posible de reconocer, tú me lleves el demonio. sí, no, entonces, güey, o sea, imagínate, tenías que regresar y aparte, hay una cosa muy interesante, güey. La última película que fui a ver, que yo sé que la puedo ver en cinta fue Oppenheimer. Ah, el Cineteca. Que se me olvidaba, ajá, porque yo todavía me acuerdo de más niño que todavía se proyectaban las películas en cinta. Sí. Incluso llegaba a pasar que se les iba el sonido en algunas partecillas. O que sonaba el famosísimo clip de que saltó la cita. Sí. Cuando salta la cinta, ese ya no me acordaba, güey. Fueron recuerdos de nostalgia bien chidos, güey. Ahora imagínate, yo me acuerdo que esa fue la función como 2 semanas después de que se estrenó en cinta. Ya la cinta se veía. Ya la cinta se veía algo madreada, ¿eh? No mames. Sí, Dos sí. semanas. Ajá. Sí, no, y la de verdad a fallar de una forma increíble. Digo, era de 35 milímetros. Sí, no, evidentemente no es un celuloide original, pero sí es una copia 100% fiel a la versión no IMAX de la película. Tengo que volver a ver una película de Z porque ya no recuerdo tantos detalles. Se ve, ¿y cómo se ve? Tiene una. Sí, ya de una vez de que tenemos nuestro render o nuestras latas Nuestra data final. viene la distribución. Justamente la distribución. La distribución era literalmente física. Todas estas 4, no sé cuántas latas de 35 milímetros te las llevabas. Y qué triste si sufrí algún día, porque exactamente pasaba lo que ahorita comentaban. Yo me acuerdo de, a ver, yo no me pasó ver películas de cinta. Estoy segura que no he visto ninguna película de cinta en el cine. Muy joven la chica. Soy muy joven, tengo ahí unos cuantos años. Entonces yo la primera vez que vi una situación así fue la película Cinema Paradiso. Cinema para dos. Oye, tengo un comentario sobre esa película. Nunca la he visto y todo el mundo me ha dicho, tienes que verla. Es que son de esas películas. Pero eso no es ¿Cómo que tienes que ver. Es que, güey, son de esas películas que te las mamas tanto que como que por alguna razón le quieres llevar la contraria de no verlas. Creo que no te pierdes nada al verla, pero pues es como ¡Qué comentario de compañero! No, ni le hace No, aquí se va a quedar, no te voy a ayudar por la edición. En esta va sola. Bueno, ya con nada a todo eso, me faltaba a mí. Bueno, el punto es de que justo ahí fue cuando vi como las primeras de que si ya valió algún frame, literalmente va a pasar la película sin nada, sin el blanco. Ajá, el blanco totalmente. Entonces, y eso también podía venir de justo, de que ya se pasó muchas veces la cinta o porque en el transporte pasó mucho tiempo. Los famosísimos fallos de origen que de pronto llegaba de la cita.
o porque la descompusieron en el sol o algo pasó. O porque Tyler Durden le puso una riata en medio del En un fotograma. Ajá. el fotograma. Y lo malo aquí era de que pues, no podías hacer nada, o sea, te mandaban una cinta a un cine y la distribución era 1000 veces más lenta. Primero claramente se iba a las ciudades más grandes y dependían del origen de la película. Entonces, por ejemplo, si aquí hemos sufrido con películas que será por 1 mes, 2 meses antes de... Por años. Sobre todo las nominadas, que esas llegan más Por tarde acá. Por eso tenemos que speedrunner durante los Sí, Oscars. porque, por ejemplo, el estreno de Star Wars en Estados Unidos, en la mayoría de los cines, fue del 77, ¿no? Ajá. Y aquí en México no llegó hasta el 79, tengo entendido. Creo que sí tiene sentido porque mi mamá me había dicho que ella vio en cines la primera. Sí, pero la de haber visto a finales de los años y yo dije, 70. no puede ser porque la viste en el útero, ¿qué pedo? ¿Por qué? Y ya cuando dije, pero es que se tardaban antes. Sí, se tardaban. Sí. Y de eso creo que en los 90 todas se tardaban 1 año por lo menos, ¿no? Sí, o sea, era un proceso bastante lento la distribución, Y luego que llegara a ti y estuviera dañada, como de puta madre. sí. Y si era en el momento más importante, O sea, lo mejor que te podían pasar es que un frame quedara chueco. Sí, Ahora imagínate que se le reventara la cinta al proyeccionista. sí, doloroso. y también era un show el ponerlas, el proyectarlas. Tenías que saber también cómo hacerlo porque si igual no sabías, echabas a perder, bueno, era capaz de echarse a perder toda la cinta o justo retomando otra vez la película, se podían quemar, era muy fácil que se quemaran. Oh, sí, era muy fácil. no, Que nada después del más. tratamiento químico se vuelven inflamables las Sí. cintas. Sí. Y de hecho, eso de acomodarlas y cuidarlas y así, se sigue haciendo en las cinetecas. Hay una dirección de acervo que siguen revisando cintas de aquel entonces. Yo alguna vez tuve oportunidad de entrevistar a la directora y justo nos contaba el cómo se cuidan las cintas y cómo están en una bóveda refrigerada el acervo de la Cineteca Nacional de México. De hecho, pues, ¿en qué año fue que sucedió esto? ¿Se quemó? ¿En el 85? ¿Te busco el dato exacto? ¿Qué fue de la Televisa o No, de la Cineteca. a la Cineteca también? Porque justamente tuvieron un problema ahí con las cintas, con los filmes. Y pues uno inició un fuego y La Cineteca Nacional se quemó. Mira, de hecho se van a cumplir ¿Qué es de años. donde dice? ¿Dónde dice? Se cumplió años el 24 de marzo del 82 se quemó la Cineteca. hay 82. Y por ahí cuenta una leyenda urbana que perdieron cintas que documentaban la masacre de Tlatelolco, Eso te iba a decir. que había grabado noticieros Televisa en la Plaza de las Tres Culturas. Nunca sabremos si También fue decían real o que no, fue- porque estaban dentro del acervo y se quemaron. También Verga. también sabía que según había sido un director de cine, ¿no? Que también él había grabado. Se rumora, pero ese ya me parece Sí, ya como nuestra copia mexicana de de Stanley Kubrick y el aprendizaje que ya no sé qué tanto te creo. Ahorita te busco también el dato. ¿Cómo? Esa ya no que me un la sé. director mexicano, o sea, grabó también ¿Un alunizaje? No, un alunizaje, No, todo lo, madre. ojalá, güey, eso hubiera sido lo más sano, güey. Grabó lo del 2 de octubre, güey. ¿A poco? Ajá. Aquí está el dato. Y que se quemó. El director de cine Servando González fue encargado por la Secretaría de Gobernación para filmar la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, material que posteriormente fue resguardado por el gobierno. Sospechoso, ¿eh? De lo cual gran parte fue de parte de lo que hoy en día no sabemos si existe alguna de esas filmaciones. Porque se supone que la mayoría se quemó en la Cineteca, otros dicen que lo tenían en Nipuet, otros dicen que está guardando en la Palacio Nacional. De aquí a que sepamos dónde está guardada la cita. O si existió. O si existió. Es como los archivos de Epstein. Ah, sí. Versión México. Pues sí, después de todo esto, pues hicimos nuestra película, está resguardada en 24 latas, o bueno, las latas que sean. Como se decía de 7 manera, latas, se decía de manera a veces de broma, te quedó tan mal la película que látala. Sí, cierto, pues sí. ¿sí? Sí. Porque al momento de latarla la pones en, ¿cómo se le dice? En condiciones sin aire. Entonces, pues el hecho de que se echa a perder, pues, o caduque, disminuye Disminuye, sí. y pues queda completamente enlatada y ya verás si en un futuro le das algo. Mira, nada más para no se quede con la duda de ustedes y nuestro bello público. Una película estándar de entre 90 y 100 minutos
de 35 milímetros, tenía entre 5 y 6 latas de... Entonces, por ejemplo, el nacimiento del mal podrían ser que 5 latas. No, sí, era alrededor de 4 latas. No, al menos. Dura una hora. Dura una hora, ajá. Ahí está, en promedio, si 90 minutos son 6 latas, son 4 latas más o menos. Hace 4 datas del nacimiento del mal. Está increíble. Qué pinche huevo. Qué pinche Y llevar tus 5 latas ahí nomás para proyectarle y decirle, mira, y luego aparte pegar bien un, no, porque no sé cómo se pegaban los rollos, ¿no? Eran 2 proyectores, ¿no? Imagínate tanto desmadre. Ajá, sí, porque deja de eso, eran como tener como uno que daba daba el seguimiento, el rollo a la lata y otro que lo proyectaba, entonces era como algo consecutivo, ¿no? Que iba en sincronización. Pero imagínate tanto desmadre como para que alguien al final te diga la cagada va en la taza. Entonces, No, bailo. Había una cosa que quería decir. Imagínate si tu sala si tu película se proyecta en varias salas a la vez. Yo según sabía que había un proceso en el cual la cinta pasaba como por alrededor de las diferentes salas de proyección para que usaran la misma para las diferentes funciones que estaban al mismo tiempo. No tengo el dato, si quieres yo sabía. Estoy seguro que es un pinche mito, porque no mames, qué huevo. No, es que por ejemplo, ahorita yo lo había visto porque también sucede en digital que usan el mismo archivo que lo van pasando, creo. porque por eso en Cinépolis luego hay funciones cuando son películas así bien... sí. De que hay funciones que como que empiezan con 5 o 15 minutos de diferencia y que es Sí. por la transferencia de datos, según yo. Sí, tiene razón lo que dice él. Cuando es en cinta, se interconectan las salas. A veces sí, lo que sea, digo, aquí en México no tenemos la misma infraestructura que en otros países en cines. Sé, y eso sí lo sé de buena fuente, que en el caso de las citas lo que hacían era que a una sala estaba asignada una película únicamente. Entonces se corría la cita, cuando acababa la película la rebobinaban con una máquina y la volvían a montar exactamente igual y volvía a empezar, para no estar transportando citas entre salas durante el año de servicio. Sí. Bueno, hasta la fecha se hace. Sí. Bueno, la Cineteca incluso. Sí. Una misma sala tiene la misma Sí, película. generalmente sala 1 Cineteca tiene la misma película en 2 horarios y no más durante el día. Y yo quiero abrir un debate aquí. La mejor sala de la Cineteca del CNA es la 12. De CNA sí, la mejor sala de la Cineteca de Joco es la 1. ¿Cuál es la que está? Ah, la de Jocosilla. Y la del CNA es la 12. Y la de Chapultepec todas son iguales. Nunca he ido a la del CNA ni he ido a la de Chapultepec. ¿Ustedes sí? Sí, Elda y yo hemos ido a las 3 y Alex creo que le falta a Chapultepec. ¿Y qué tal está Chapultepec? Está cabrón, güey, está muy bien hecha y como es muy nueva suena muy chingón, los asientos son muy cómodos, el video está impecable. Todavía no se desgasta ni la pantalla ni el proyector, entonces, güey, como entrar a un cine, ¿no? Sí, literalmente nuevo, hay cosas que ni siquiera han estrenado. Hay como espacios de dulcería que siguen, porque se ve que va a ser mucho más grande. Ahora imagínate que estamos viendo nuestra película después de todo el esfuerzo y se escucha la función de otro lado. Sí, puede ser. Porque eso pasa mucho incluso en la Cineteca, mucho. la del CNA. Es que la del cine es la peor cineteca porque fue un Cinemex. De por sí Cinemex tiene muy poca... ¿Presupuesto? Pues sí, o sea, tiene Lo bueno es que puedes... No es por nada, pero a mí me menos infraestructura. a mí me sigue pareciendo ultra pendejo, con todo respeto, que la Ciudad de México tenga 3 cinetecas, güey. Totalmente. No, a mí me hace sentido, no me hace sentido dónde están puestas. Se me hace una pendejada No me hace que sentido. tengamos dos muy en Coyoacán, una a 5 minutos en carro en Benito Juárez, que antes era Coyoacán, y una en Chapultepec, y no tenemos ni una en ninguna de las periferias. Eso es una pendejada. Qué pendejada. Y luego aparte la gente secreta no estaba en ninguna de las dos. En un buen horario, porque los horarios son horribles, güey. O sea, imagínate ya de por tu pinche película y la ponen a 9 de la noche. Única función. Bueno, pasa. Pues sí, ¿qué les puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Así que Cinetecas. la próxima vez que vean una película de los años 80, años 70, ténganle más cariño y valor porque son películas muy cabronas que Aparte literalmente se ven muchas se ven mejor. muchas se ven mejor, que literalmente son un milagro de que existan. Voy a tener el propósito de ver una en cinta. Sí, ya está bueno. Y te hará favor de encontrar dónde. Lo voy Si a sabes ver. ponerte en algún lugar, díganos. Díganme. Yo gustoso de él. Y pues nada, Pues no sé, Madrigal, ¿quieres decir algo más? Hoy no me vieron, pero ahora me vi mira, quiero irme como corto. Se acabó, chavos. Adiós.